yo reconozco que las leyes humanas indiscutiblemente no tienen el poder para transformar el corazón de un pecador. Eso, quien único puede hacer eso es Cristo. Cuando Cristo llega a la vida de un pecador, la vida de esa persona cambia. No en balde la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso no niega el hecho de que las leyes en una nación tienen la función de revelar el carácter y la moralidad de Dios. Y cuando eso ocurre, eso le sirve al ser humano como regla para de alguna manera restringir el mal dentro de la sociedad. No es lo mismo, por ejemplo, vivir en un país donde el aborto es permitido que en un país donde el gobierno se opone a esa práctica. Indiscutiblemente ese gobierno, aun y cuando los que lo componen no sean creyentes, están confiriéndole valor a la vida. Y esa ley que impide el aborto de alguna manera glorifica a Dios. Entonces, yo pregunto, ¿quiénes son los que van a levantar la voz como una influencia de impacto delante de los legisladores? Sino la iglesia, para que la vida sea respetada según el estándar que nosotros creemos que Dios ha establecido. Ese rol no le corresponde exclusivamente a los humanistas o a los defensores de ciertos valores. Yo creo que ese rol aquí nos corresponde a nosotros los cristianos. Y en la medida en que nuestra manera de pensar no se adapte a los patrones de este mundo, de acuerdo a como dice Romanos 12:2, es que vamos a poder impactar la sociedad, pero desde una mentalidad bíblica. La función de un cristiano dentro de una sociedad se resume muy bien en 1 de Pedro 2:9, cuando dice anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cristiano en ese sentido tiene que reflejar el carácter moral de Dios, carácter que educa al creyente y al no creyente. Pero como dije, cuando el carácter de Dios es representado a través de las leyes de un país, el mal es restringido. Cualquier ley que cumpla con estos dos requisitos, o sea, exponer la ley moral de Dios y restringir el mal, debería ser apoyada por la iglesia. De la misma manera, toda ley que no refleje el carácter moral de Dios o no restringe el mal, debería ser denunciada por la iglesia. Eso es lo que yo creo. Ahora, uno de los fundamentos del posmodernismo, muchos plantean que estamos en el posmodernismo, es que las sociedades en las cuales antes prevalecían los valores cristianos, ahora esas sociedades se han ido descristianizando. Y es cierto que hay una relación directamente proporcional entre las leyes y el comportamiento de la sociedad, y la ausencia de valores cristianos y el comportamiento de la sociedad. Está demostrado que en la sociedad donde más valores cristianos hay, según las leyes establecidas, más calidad de vida hay, porque se expone y se representa el carácter moral de Dios. De manera que la falta de valores que observamos demuestra la falta de impacto que la iglesia está teniendo en el medio en que vive. Quiero poner un ejemplo más concreto. De hace unos meses para acá, las iglesias, básicamente las congregaciones, las denominaciones más históricas dentro de Cuba, se han unido y han alzado su voz con respecto a defender el modelo original, según entendemos, a la luz de las Escrituras, entre un hombre y una mujer, ante la posibilidad de que se apruebe el artículo 68 que plantea que el matrimonio es la unión legal y voluntaria entre personas, dando espacio a que un hombre se pueda casar con un hombre y una mujer con una mujer. Yo soy partidario de defender el modelo original, bien definido en las Escrituras. En eso yo estoy de acuerdo. Pero yo quiero añadir algo. Yo creo que la iglesia también debería aprovechar este momento histórico que estamos viviendo para no solamente oponerse a esta propuesta de cambio con respecto a lo que es el matrimonio original. Hay otras libertades que en este mismo momento vienen siendo violadas desde hace mucho tiempo. La libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de movimiento. Vivimos en un país a donde por una parte se reconocen libertades en la Constitución, pero por otra parte se condicionan a una ideología. Ahora, yo no tengo problema con que haya una ideología. A mí lo que me gustaría es que hubieran más ideología, porque a fin de cuentas las ideologías responden a partidos concretamente.
Entonces, ¿cómo es posible que se violen derechos y libertades en este país a nombre de los intereses de un partido único, al cual ahora se le añade el calificativo de fidelista también, y la iglesia sigue permaneciendo en silencio? O sea, yo creo que nosotros como cristianos deberíamos aprovechar este espacio y no solo defender nuestra postura con respecto a la familia y al matrimonio original establecido por Dios, sino que también pudiéramos aprovechar esta oportunidad para levantar nuestras voces y defender las libertades más elementales con que Dios creó al ser humano. Ahora, el asunto del matrimonio igualitario, obviamente, si se aprobara, traería un deterioro moral para nuestra sociedad. Pero es que hay otras cosas que también se están violando y que afectan a la gran mayoría de los cubanos. Ahora, esas libertades y esos derechos de los que estoy hablando no le fueron conferidos al ser humano en el momento en que triunfó la revolución el 1 de enero del 59. Yo soy de los que creen que los valores y derechos del ser humano no le son conferidos ni por gobierno, ni por estados, ni por partidos, ni por nadie. El ser humano tiene derechos porque simplemente el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios creó al ser humano en su estado original, le dio autoridad, le dio libertad. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que a nombre de ninguna ideología, a nombre de ningún partido, a nombre de ningún estado, ningún gobierno, se restrinjan o se condicionen esas libertades y esos derechos. Y yo quisiera que además de que se levante mi voz para denunciar esas violaciones de derechos y libertades, la iglesia también lo haga. Entonces, yo creo que en la medida en que nuestras voces se unan y nuestras voces se sumen, vamos a ser más escuchados y más tenidos en cuenta. Los verdaderos cambios sociales comienzan en primer lugar a partir de ese momento en que un pecador se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón. A partir de ese momento, esta sería, pudiéramos decir, la primera etapa o el primer paso para que en una sociedad haya cambio. A partir de este momento, y entraríamos entonces en lo que yo llamo la segunda etapa, esa persona que entendió su condición pecaminosa y a partir de ese momento recibió a Cristo como Señor, esa persona comienza a entrar en un proceso al cual la Biblia le llama la santificación, a través del cual la vida de esa persona va siendo transformada gradual, progresiva e irreversiblemente, de manera que esa persona cada vez más se va pareciendo a Cristo. Esa persona, ese individuo, se va desintoxicando de ciertos patrones carnales en la medida en que incorpora principios espirituales. Esta sería la segunda etapa. Pero el cambio social, y entraríamos entonces en la tercera etapa, trascendería el ámbito de lo individual, el ámbito de lo denominacional, el ámbito de lo local, pudiéramos decir, para entonces entrar en un impacto a nivel social. Entre tanto, ese cristiano, por medio de vivir un estilo de vida cristocéntrico, vele porque las leyes se cumplan con los requisitos a los que me refería anteriormente. O sea, ese cristiano, dentro de sus tantas funciones a nivel social, vela porque las leyes de su país expongan, expresen directamente el carácter moral del Señor y de alguna manera esas leyes contribuyan para que el mal sea restringido.